Bueno, si recuerdan, en la primera parte de este análisis estuvimos desgranando toda la teoría detrás de esta colaboración, porque Audemars Piguet decidió prestar su silueta más icónica a un objeto de diseño de entrada. Hablamos de estrategia, de riesgos y de posicionamiento, pero, ¿saben qué? Hoy vamos a dejar las interpretaciones a un lado. Hoy tenemos algo mucho más contundente en las manos, datos duros del mercado inicial, así que entremos de lleno en este Watch Report, apoyándonos en el reciente análisis de Crono 24 para medir verdaderamente el efecto del Royal Pop. Todo esto, claro está, con un enfoque sobrio, analítico y basado estrictamente en la evidencia. Nuestra hoja de ruta para este análisis es bastante directa. Vamos a ir del lanzamiento a los datos. Revisaremos el volumen de la demanda y cómo se está expandiendo la comunidad. Después, pasaremos a los precios y las variantes iniciales, analizaremos el revelador efecto halo y cerraremos con un verdicto que, como verán, aún sigue abierto. El objetivo aquí es ir mucho más allá de la euforia superficial y entender realmente el impacto sistémico profundo que estos datos nos revelan. Sección 1. Del lanzamiento a los datos, más allá de la imagen del retail. A ver, todos vimos lo que pasó el 16 de mayo de 2026, cuando el Royal Pop llegó a las tiendas Swatch seleccionadas. De un lado, tenemos exactamente la imagen que todos predecíamos. Largas filas, inventario completamente agotado, incluso cierres temporales en tiendas. Todo por modelos que costaban 385 euros en su versión Lepin y 400 euros en su versión Savonnet. Pero del otro lado, tenemos los fríos datos del 21 de mayo proporcionados por Crono 24. Porque seamos honestos, la verdadera pregunta nunca fue si iba a haber demanda inicial. Eso era obvio. La pregunta era qué tan grande sería esa magnitud y hacia dónde se dirigiría en el mercado secundario. 2. El volumen de la demanda, superando récords previos. Sabíamos perfectamente que este lanzamiento iba a generar muchísimo ruido, pero los datos nos muestran una escala que no tiene precedentes. Fíjense en este número crítico, 2.9 veces. Durante los primeros días de lanzamiento, las solicitudes diarias por el Royal Pop alcanzaron casi el triple del pico histórico que había registrado el Moonswatch allá en marzo de 2022. Y ojo, que no es una comparación menor. Hasta este momento, el Moonswatch era el evento de demanda más masivo jamás generado por Swatch. El Royal Pop no solo replicó ese éxito, sino que lo superó por un margen absolutamente abrumador dentro del ecosistema secundario. Pero hagamos una pequeña pausa aquí para entender qué estamos midiendo exactamente. No estamos hablando del volumen de relojes que se vendieron en las boutiques físicas, para nada. Estamos hablando del deseo postventa, es decir, Crono 24 mide cuántas personas, justo después de que se agotaron las piezas en el retail, entraron a la plataforma más grande del mundo para buscar activamente este reloj. Básicamente, lo que estamos midiendo aquí es la temperatura real del deseo de la gente, no solo la logística de distribución de la marca. 3. Expansión de la comunidad, atrayendo nuevos usuarios al mercado. Si lo pensamos a largo plazo, la demografía de estos compradores importa muchísimo más que el simple volumen de búsquedas. Y aquí tenemos una observación brillante de Bailash Ferenczi, el responsable de vinculación de marcas en la plataforma. Él nos señala que una cantidad impresionante de las personas que buscaban el Royal Pop eran usuarios completamente nuevos. Esto nos confirma algo fascinante. Swatch, a través de estas colaboraciones, primero con Omega y ahora con Audemars Piguet, se ha consolidado como la puerta de entrada principal al coleccionismo para toda una nueva generación. Y este detalle es absolutamente clave para el análisis. El Royal Pop no se limitó simplemente a reciclar la atención de los coleccionistas que ya formaban parte del mercado. O sea, no fue solo un hype temporal dentro de una burbuja cerrada. Lo que logró fue movilizar a una audiencia completamente nueva y la introdujo directamente al mercado secundario. Hablamos de una expansión real y medible del mercado, inyectando nueva sangre a un ecosistema que, tradicionalmente, ha sido bastante difícil de acceder. 4. Precios y variantes iniciales. Midiendo la temperatura de lanzamiento. Bien, es momento de ver cómo el mercado está valorando realmente este objeto, más allá de su precio oficial en vitrina, que era de 385 a 400 euros. Fíjense en los números. El promedio de las transacciones iniciales se ubicó en unos 1.440 euros. Ahora bien, la mitad de las ventas se cerraron en un rango muy específico, entre los 1.200 y 1.400 euros, mientras que un grueso 80% de las ventas se movió entre los 1.100 y 1.850. Y claro, también vimos valores atípicos que llegaron a superar los 2.500 euros.
Esta dispersión tan amplia en los precios es súper característica de un mercado inyectado de altísima demanda, que apenas está intentando encontrar su punto de equilibrio. Entonces, esto nos lleva a una pausa reflexiva obligatoria. ¿Es este promedio de 1.440 euros el valor real, estable y definitivo de esta pieza? La respuesta analítica es un rotundo no. Lo que estamos viendo no es una valoración consolidada, es pura y sencillamente la temperatura de lanzamiento. Refleja esa fricción natural entre una oferta súper restringida en tiendas y una demanda masiva a nivel global. Con el paso del tiempo, a medida que la oferta empiece a fluir, esta fiebre inicial forzosamente buscará un nivel de estabilización mucho más racional. En cuanto a las variantes de color, el comportamiento del mercado ha sido sumamente interesante. Por un lado, en términos de popularidad pura, la versión de color negro domina por mucho el volumen de solicitudes, seguida muy de cerca por la rosa y la turquesa. Pero por otro lado, si miramos el techo de precios en las transacciones que realmente se concretaron, es la variante blanca la que está empujando el límite más alto. Esta divergencia, donde el modelo más buscado no es el que se paga más caro, es una anomalía clásica de los primeros días, un pequeño desajuste que seguramente se irá corrigiendo conforme el mercado madure. 5. El revelador efecto halo. El impacto sistémico en el mercado amplio. Llegamos al que considero el dato absolutamente más importante de todo este reporte. Y curiosamente, no tiene que ver de forma directa con el reloj de 400 euros, sino con su impacto sistémico. Si lo comparamos con el promedio de los 6 meses anteriores, vemos que la demanda por el Moonswitch se disparó un 422%. Las búsquedas por el SSUVA 50 Fathoms, esa colaboración que hicieron con Blancpain, escalaron un impresionante 472%. Pero ojo al dato crítico de arriba. La demanda por el Audemars Piguet Royal Oak original, la pieza cumbre de alta relojería, subió un 40%. Básicamente, el Royal Pop actuó como un catalizador gigantesco para todo el ecosistema de la marca madre y para las colaboraciones previas de Swatch. Y esto, por sí solo, desarma temporalmente una de las críticas más severas que recibió esta estrategia en un principio. Muchos decían que democratizar la silueta del Royal Oak iba a erosionar de inmediato su capital simbólico, que iba a devaluar la imagen de la pieza original. Sin embargo, los datos tempranos nos están gritando exactamente lo contrario. Este lanzamiento no apagó el deseo por el reloj madre, de hecho, lo reavivó por completo. Abrió una puerta inmensa hacia el universo de Audemars Piguet, arrastrando una ola de atención y demanda completamente reales hacia el modelo de lujo. 6. Un veredicto aún abierto. Conclusiones cautelosas del primer corte de datos. Con toda esta evidencia clara sobre la mesa, es momento de trazar nuestras conclusiones manteniendo la rigurosidad frente a un fenómeno que todavía está en movimiento. A ver, esto no confirma un éxito estratégico definitivo a largo plazo, tampoco borra el riesgo latente sobre la exclusividad del modelo original, y definitivamente no establece que estos precios de reventa vayan a ser permanentes. Pero lo que sí hace es confirmar una demanda récord histórica que logró expandir el mercado hacia nuevos usuarios. Y sí, demuestra un innegable efecto de arrastre, un efecto halo que terminó beneficiando a relojes en categorías de precio diametralmente opuestas. Al final del día, el verdadero análisis no terminó cuando se agotó el stock en esa primera tienda. De hecho, apenas está comenzando ahora al observar cómo el mercado procesa todo este deseo. Estamos frente a un fascinante experimento en tiempo real sobre hasta dónde puede estirarse el capital simbólico de la alta relojería sin romperse. Si este análisis les aportó valor para leer los datos con criterio analítico y no solo con emoción, los invito a compartirlo con quienes también siguen de cerca este mercado. Dejar un like, suscribirse y activar las notificaciones es sin duda la mejor forma de no perder ningún detalle del seguimiento continuo que le daremos a este caso. En The 1960 Company seguimos construyendo cultura relojera sin atajos y sin relleno.